Hola, soy la Basmati, arte y literatura. Con vosotros esta tarde la pintura galante francesa del siglo XVIII. Tengo un gato delante mía que no sé si en un momento dado va a decidir también el hablar del tema. Mini, por favor. Bueno, he de decir que la pintura galante se caracteriza por un espíritu desinhibido con respecto a los tabús sociales en la vida diaria. Bueno, hay que decir, voy a hacer una pequeña, el otro gato, una pequeña introducción. Eh, cuando esto, esto está en el siglo, estamos hablando del siglo XVIII, ¿vale? Voy a hablar de la pintura galante. Y hay tres pintores que se suceden cronológicamente y que son tres etapas distintas de la pintura galante, los tres muy buenos, y los tres aprenden unos de otros y se suceden uno a otro. Pero bueno, estamos en una clase burguesa emergente, como ya he dicho, mañana hablaré del siglo XX-XXI. Ahora estoy en el siglo XVIII, cada día hablo de una época distinta. Y bueno, ahora estamos en una sociedad en descomposición, una sociedad aristocrática, relajada, decadente, por decirlo de alguna forma, que de alguna manera con su actitud desinhibida va a facilitar la Revolución Francesa a final de siglo. Pero es una época preciosa también para la pintura, porque estos pintores van a hacer que determinados géneros que antes eran menores, como dije el otro día, ahora pasen a primera línea, entre otras porque ellos son gente de muchísimo talento. Y ya veréis como algunos de ellos incluso son artesanos, gente muy modesta, pero que están enamorados de la pintura y unos tienen más éxito, otros tienen menos éxito. Influyen ya muchísimo. Ah, todo lo que dicen que nos hagamos con el coronavirus, que es rascarnos la cara, me pica todo el polen. Ay, ¿por dónde iba? Influye muchísimo, ya hay una gran discusión política en la sociedad, entonces influye muchísimo, por ejemplo, que Diderot hable bien o mal de alguno de ellos, supone difusión o no difusión, o sea, me refiero, es importante el concepto academia, pero también es importante una clase media y unos políticos que ya son el centro de la sociedad, el centro de la opinión, porque hay un grandísimo debate. Y bueno, a ver si hoy encuentro los nombres cada vez que los busque. Y venga, empiezo a contaros eh, esta época, que es una época que de descomposición, que sucede en una época anterior de Luis XIV, que era una época de muchísima rigidez, muy varonil. Y esta época más erótica, sensual, y todo eso se muestra en el arte. Mi gato ha decidido que no le gusta esto. Vale, adiós. Bueno, bueno, esta pintura muestra sensualidad. Bueno, ahora empiezo. La pintura galante. Esta pintura muestra sensualidad de una vida en la que se abre lo informal. Un tiempo después de una rigidez varonil, de pronto emerge un tiempo hedonista, muy femenino también, que coincide con el rococó. Estamos en el 18 y ya os digo que voy a hablar de tres pintores que van a ser tres épocas distintas del 18. El rococó muestra también, bueno, pero el rococó es erotismo, seducción. El rococó muestra con ese retorcimiento y redondeo sensualidad. Ya sabéis que el rococó es francés, el barroco es romano y el rococó francés. Y retrotrae a un placer inmediato. Eh, la corte le da valor. Ya sabéis que estamos en un periodo de transición. Estoy buscando ya los nombres. Eh, Estamos en un periodo de transición donde los mecenas son los aristócratas de los pintores, mientras que pero todavía estamos a principios del siglo XVIII, todavía los aristócratas pintan mucho. Bueno, son los consumidores de arte y literatura. La corte le da muchísima importancia a la ligereza, a lo liviano, a, y las relaciones sociales. Las aventuras amorosas son la forma de conjurar el aburrimiento. Yo creo que hoy también. Y es una manera de fantasear, de conjurar la muerte. ¿Acordáis lo que decían los griegos, no? Que Eros aleja Thanatos. Y es verdad, ¿eh?
Ahora en tiempo de cuarentena, no sé, yo estoy sola, pero me lo plantearé. Todo esto se muestra en la pintura, donde hay un mundo idílico, donde se fantasea mucho, donde se muestra idealidad y una manera de... Hay mucho escapismo también de las preocupaciones políticas, porque ya hay un grandísimo debate en la sociedad que va aumentando de intensidad con el tiempo, hasta llegar a la Revolución Francesa, la quema de la Bastilla. Bueno, el prestigio intelectual que antes estaba representado por la historia, ahora se le otorga al teatro. Y antes el prestigio en teatro, que era la tragedia griega, ahora está representado por la comedia, que es mucho más ligera. Eso significa una revolución con respecto al concepto del clasicismo. Eh, eh, es una sociedad aristocrática donde hay un discurso leve de ligereza y despreocupación que sin darse cuenta está haciendo una transformación hacia los tiempos modernos. Todo esto emerge en la época de regencia del duque de Orleans y su influencia se prolonga, esta pintura galante hablo, hasta finales del siglo XVIII. Bueno, tengo que hablaros de los tres autores que, bueno, eso sí que me lo sé, son muy famosos: Jean-Antoine Watteau, François Boucher y Jean-Honoré Fragonard. Hija, os tiene que sonar porque estos son muy famosos y muy importantes. Ahora voy a buscar unos nombrecillos que tengo por aquí. Bueno, sí, que se me ha olvidado deciros que la etimología de galante es de una voz antigua francesa que significa galer, perdona, que significa valiente, osado, capaz de disfrutar. Y ya sabéis que los franceses siempre han estado en pugna con los ingleses, ¿no? Y siempre los ingleses han dicho que los franceses son unos comerranas, que no se distraen, no se destensan nada más que con temas sexuales. Y los franceses dicen, que me ha hecho mucha gracia de los ingleses, que los políticos pues no se destensan nada de sexo ni comer, ellos nada más que whisky va, whisky viene. Estos son tópicos, a saber lo que dirán de los españoles. En fin, al loro. Bueno, esta pintura galante también remite a caballeros osados y atrevidos, que lo mismo están ora la pluma, ora la espada, que ora el amante, ¿no? Como pasa con nuestro Garcilaso de la Vega. Y bueno, también me acuerdo yo de Baltasar Castiglione, ¿no? Ora la pluma, ora la espada, ¿no? Y entonces ese es el ideal del perfil varonil. Se me está haciendo de noche. En el siglo XVIII la voz de galante es de alguien sociable, extrovertido, que corteja a una dama con mucha clase, con mucha educación, gracias a los niveles de libertad que alcanza esta época. Además, esta época, recordar que hay unos salones en la época de la Pompadour, o sea, las mujeres son poderosas, son muy poderosas. Yo estoy buscando yo los nombres y ya estoy yo no encontrándolos. Eh, Está de moda la cortesía, la sensibilidad, el sentimiento. Ya sabéis que esto no es precisamente de las capas de los pobres, por decirlo, o por de los trabajadores. Aquí solamente entroncan los aristócratas y la burguesía, tampoco todas, ¿sabes? Pero bueno, como son los que mandan y son los que pagan a los artistas, pues está la sensibilidad dominante hacia la que se va a ir caminando. Los estamentos sociales. Realmente es lo que he dicho antes, que hay una reacción al hieratismo y al autoritarismo de Luis XIV, la época de Luis XIV. Estamos en una época de descomposición y donde el erotismo y la seducción es lo que manda, sin caer en la ordinariedad ni en la vulgaridad. Se roza la línea. Hay también mucha ambigüedad, eso es muy bonito los cuadros, porque tienen un punto, se valora mucho la seducción, el carpe diem. Los críticos dicen que hay un aburguesamiento, niño, estate quieto ya, con el concepto de estético, un aburguesamiento. Ya está mi gato aquí otra vez. Los gustos de la burguesía son cada vez más poderosos. He de deciros que la pintura francesa se une en dos tradiciones: la del norte, que es mucho más fría, más realista, y la del sur, que es mucho más cálida, sensual y ensoñadora,
ya sabéis lo que pasa en los países, ¿no? El norte es casi Alemania, el sur es el Midi, que es muy mediterráneo, muy vinculado a España, Italia, etcétera. Y bueno, en España también pasa, los del sur somos más africanos y los del norte están más cerca a Francia, en fin, las mezclas son maravillosas, que si no los niños salen tontos, de verdad, con tanto primo y primo hermano. En fin, uy, qué tontería digo. La mujer ahora mismo es muy importante. La mujer, el erotismo y el amor. Bueno, venga, voy a hablar ya, porque si no, se me está. Ya voy por 10 minutos por Jean-Antoine Watteau, de 1648 a 1721. Este es el anterior. Es el que transforma la pintura francesa, porque la pintura francesa sabéis que ha estado un poco olvidada con el Renacimiento, con los italianos, con los flamencos y tal. La pintura francesa tiene una tradición que después serán los impresionistas, etcétera. Una tradición que sigue, pero que ha estado ahí y que ahora brota con fuerza. Jean-Antoine Watteau realmente nace en Valenciennes, que es una ciudad flamenca, ni siquiera francés. O sea, y este hombre, lo que pasa son muchísimas calamidades, pobre, pobrísimo, y tiene influencia francesa, influencia flamenca, tiene influencia de Veronés y también tiene el gusto francés. Marcha en 1702 para París y bueno, allí sobrevive con dificultad, pasa muchísimas penalidad, ya lo veréis. De hecho, muere muy joven de tuberculosis, que está tuberculoso tiempo antes. Y bueno, en esa época, cuando marcha a París, sobrevive haciéndole cuadros piadosos a los campesinos. Decepcionado y deprimido, en 1709 se presenta a un concurso que es el Gran Premio de Roma y no lo gana y está a punto de volverse a su pueblo. Pero 3 años después lo gana y entonces ya lo meten en la academia, le invitan a formar parte de la academia, etcétera, etcétera. Y ya es famoso. Entonces tiene 25 años cuando es famoso, pero ya está súper depre. Y bueno, esa especie de melancolía y a la vez sensualidad va a ser la que va a dominar sus cuadros. Es una persona muy interesante y todo lo que hace es muy bonito. Él ya está enfermo muy pronto. Bueno, él estimula mucho, bueno, le gusta mucho la ambigüedad. Sus cuadros tratan del tema del placer, del amor, con un fondo de desasosiego, ya lo he dicho, de alguien que está enfermo y que envidia esa salud y esa plenitud de la vida. Alguien que tiene una existencia muy, muy dura, porque se nos olvida que los pobres que no comen todos los días, ¿saben? No saben si van a comer al día siguiente tampoco. En su pintura están las huellas de Rubens y ya he dicho que el interés por las pinturas flamencas y el color de los venecianos, que ahora mismo lo que domina. Pero a pesar de toda esa influencia, Watteau, o sea, es él, lo mismo que os dije de Shakespeare, por mucho que copie Shakespeare a Shakespeare. Y bueno, él hace fiestas galantes, jardines, como ensoñaciones, con diversas variantes de juego erótico, así como comedias del arte italianas basadas en la mímica, que son los antecesores de nuestros payasos, con las caras blancas, donde no hay sonido, solamente gestos. Bueno, dota los temas frívolos de melancolía y ambigüedad. Os he dicho que lo más importante de él es la ambigüedad. Por ejemplo, en el paso en falso que hace en 1717, un hombre tropieza con una mujer, pero no sabemos si en realidad lo que hace es abrazar a la mujer. Después, en El indiferente, en 1917 también, es un pintor prolífico, a pesar de morir muy joven, deja muchísima obra. Se ensalza, no sabemos si está ensalzando a un bailarín afeminado o se está riendo de él. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de François Boucher, que de 1703 a 1770, que no me sé porque cada uno vivía. Este sucede a Watteau. Conoce su obra y aprende muchísimo de él. También tiene la influencia de Limón. Es buen conocedor de Watteau y estudia en Italia y triunfa protegido por la aristocracia francesa, Boucher, que lo convierte en figura clave de la política artística oficial. Este es el pintor de la corte. Ya sabéis que en toda la época hay un escritor de la corte y un pintor de la corte. Está muy dotado como artista, sin embargo, muchísimo más superficial que el anterior. El anterior era un tío muy interesante, había pasado tanta calamidad. ¡Ay, las piernas! Atraviesa la sensualidad para llegar al erotismo. O sea, ese ya va directo, ¿sabes? Es mucho más plano para abordar esos temas. Bueno,
el tema es lo de menos, ¿no? Sobreutiliza la fábula de bellos cuerpos desnudos. Los temas no son más que una excusa. Interpreta las realidades placenteras gracias a la descomposición de antiguo régimen. Es protegido de la Pompadour, que es poderosísima por entonces, la amante del rey. Y su pintura posee realismo sensual y transmite atmósferas tímidas. Diderot considera a Boucher como el prototipo de la degeneración de la aristocracia. No hemos dicho nada, ¿sabes? Pero es que está colocadísimo en la corte y le hace una crítica política en la época en la que la pintura galante está en decadencia, ya en 1760. Bueno, destacan el triunfo de Venus, que es sobre un agitado paisaje marino donde están las ninfas desnudas y que parece que nadan entre cojines. A ver si soy capaz de meter alguna foto porque siempre estoy igual. Por último, Fragonard, que también es conocidísimo, 1752-1806. Fragonard es capaz, 1732, perdón. Fragonard es capaz de sobrevivir a la Revolución Francesa, que no es poco, ¿sabes? Sobrevive a la Revolución Francesa y muere en plena época de éxtasis napoleónico, de imperio napoleónico. Desde 1780 Fragonard cae en el olvido y cuando aún le quedan muchísimos años, muere en la total miseria, cuando aún le quedan muchísimos años como pintor. Pero es que la pintura galante ya está en decadencia. Él bebe de sus antecesores, como he dicho. Él aprende, él también admira muchísimo a Watteau, es compañero de Boucher, y él aprende muchísimo de Cortona, de Giordano y de Tiepolo. A su vuelta de Roma en 1765 tiene muchísimo éxito efímero en París y es nombrado académico y expone en el salón con muchísimo éxito. Realiza el columpio, que esa es famosísima, la habréis visto montones de veces. Pero es que la pintura galante deja de estar de moda. El tema del columpio es una mujer que se columpia, que la habréis visto infinidad de veces, es empujada por un abate y que mientras que frente a ella se encuentra recostado un hombre que está mirándola con mucha picardía. Ella mueve las piernas mientras que la falda se levanta y inocente pierde un zapato. Espero que os haya gustado. Mañana de nuevo estaré con vosotros. Un beso. That's all.